Hallo, hallo, guten Tag, willkommen, vielen willkommen. Bienvenidos a su clase de idioma Deutsch, Deutscher Unterricht. Bueno, vamos a comenzar el día de ahora, ¿verdad? Con nuestra clase y con el versículo de esta semana. Hemos estado hablando acerca de lo que sería el pasaje, ¿verdad? En este caso es Colosa. Decíamos que es la forma en la que vamos a pronunciar Colosenses en idioma Deutsch, Colosa. Luego tenemos el verso 3, 1, 3, 1, el verso 3, 1, de acuerdo a la Hoffnung für alle. Y hemos estado practicando esta semana con la frase, ¿verdad? Así que vamos a hacerlo recordando el uso del alfabeto fonético internacional. Bueno, voy a ponerles por acá, ¿verdad? El texto que vamos a practicar el día de ahora ya transcrito a lo que vendría siendo el IPA. Tenemos tres palabras. La primera hemos visto que es mit, con una I corta. Luego llevamos una palabra de dos sílabas, que es el nombre de Cristo en idioma Dutch, que sería Christus. Mit Christus. Y luego una palabra que veíamos que en realidad son dos, que se unen. Y nos resulta pues en cuatro sílabas. Las primeras dos son auf er. Eso sería lo primero. Auf er y luego standen. Auf er standen. Esa S se convierte en SH y la regla o el patrón a tener en cuenta es palabras que comienzan con ST. Cuando veamos algo con ST en idioma Deutsch, vamos a pronunciarlo como sh, sh, con sonido de sha, de SH. Auf er standen, auf er standen. De esa quiero aclarar dos puntos. Como en realidad son dos palabras, cada una tiene su sílaba tónica. Entonces, la primera sílaba tónica, bueno, la sílaba tónica al unirlas es auf. O sea, la primera es la sílaba tónica. Eso nos lo indicaría el apóstrofo que está acá. Luego van a encontrar un apóstrofo que aparece aquí como un subíndice el que está ahí marcado. Eso lo que nos están diciendo es que hay otra sílaba tónica, pero no es la principal, es como secundaria. Y es porque recordemos que normalmente las palabras tienen nada más una sílaba tónica, pero cuando se unen dos palabras, como en este caso, que ambas tienen su propia sílaba tónica, entonces una se vuelve como secundaria. Y en este caso, la sílaba stern es con fuerza de voz, pero la principal sigue siendo auf. Auf er standen, auf er standen. Como la idea sería ir viendo las gradas, les llamo yo a esto porque así parecieran, ¿verdad? De sonido, vamos a ilustrarlo de la siguiente manera. Solo que déjenme hacer un poquito de espacio acá para que se vea mucho mejor lo que queremos que practiquemos este día. Bien, hemos dicho que las sílabas es importante ver dónde están sus sílabas tónicas, porque eso nos guía respecto de la pronunciación en cuanto al tono que vamos a utilizar. Entonces, si nuestra frase nos queda de esta manera y le, le dibujásemos, por así decir, los sonidos, nos vendría quedando algo como lo que vamos a dejar acá. Hacerlo así. Good. Y voy a poner en color azul las graditas de sonido. Bien, mit en realidad es una sílaba tónica, pero dependiendo de si queremos darle o no énfasis, podemos cambiar el sonido. Entonces, en este caso vamos a hacerlo como que no tuviese fuerza de voz, que fuera como débil, digamos. Mit, así suave, no con fuerza. Luego, en esta sí, Chris, debemos hacer fuerza de voz en donde dice Chris, aquí, sería un tono alto. Mit,
Christus. Mit Christus. En la tus bajamos. Entonces vean cómo vamos. Abajo, arriba, abajo. Mit Christus auf. Aquí subiríamos el tono nuevamente. Auf. Acá quedaría arriba. En ea decae. Ea. Recuerden que ese es A hacia adentro. Auf ea. Stand. Subimos otra vez. Y bajamos en el den. Cabe mencionar siempre que hay una shua, una ishba, va a haber siempre una sílaba que no tiene fuerza de voz, una sílaba que es débil. Entonces, así vendría siendo, miren, el arriba, abajo, prácticamente, una arriba y una abajo en esa frase. Mit Christus auf er standen. Mit Christus auf er standen. Eso nos permite darle un tono y que nuestra pronunciación sea mucho más clara y acorde a la métrica, digamos, del idioma Dutch. Vamos a tratar de practicar ese día con esto que acabamos de explicar. Traten de dar esa como fuerza en Chris, en auf y en Istan. Y las otras decirlas un poquito más suaves. Good. Bueno, voy saludándoles y a la vez van participando. Guten Tag, Camila. Guten Tag, Danke. mit Christus auf, verstanden. Good, muy bien. Muchas gracias. Danke. Yasmín, sería su turno. Guten Tag, Danke. mit Christus auf Sie Tachten. Good, muy bien. Guten Tag, Marlin. Guten Tag. Mit Christus auf er standen. Excelente, muy bien. Y termino con la participación de Silvia. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Mit Christus auf Erstanden. Good, good, good. Muy bien. Bueno, ahí estaríamos entonces con la frase de esta semana. ¿Y qué estamos diciendo? Pues resucitado con Cristo. Nada más que aquí el Auferstanden es lo de resucitado. De hecho, quizás no hemos ampliado un poquito, pero la parte esa de standen es como cuando alguien se pone de pie o se levanta de un lugar. Más o menos es como la idea. Y se parece un poquito al stand-up del inglés. Pero en este caso, ¿verdad? Lo vemos como sinónimo de resurrección. Em, Como de ascender de un lugar bajo a un lugar alto. Esa es la idea de Auferstehen. Ahora, el caso de Mitgestus es la parte de que soy resucitado con Cristo, estoy resucitado con Cristo. Tiene que ver con los pronombres, recordarán, ¿verdad? Que vimos ese del mit, que tiene que ver pues con el pronombre de el yo. Bueno, entonces vamos a dejar esto hasta acá y vamos a ir a la parte de la clase de hoy. Recordarán que nos habíamos quedado hablando respecto de la EZ. Decíamos que le podemos llamar de dos maneras a esta letra del idioma Deutsch, pero el más común es EZ, que EZ significa SZ literalmente. Ahora, comenzamos a ver una de las palabras que están acá y decíamos que con la página que estamos sugiriendo eh, utilizar, hay que tener precaución en cuanto a las pronunciaciones, porque veíamos que esta palabra en Dutch estandarizado suena como Stockza, Stockza, y otra vez la SH con T, Stockza, Stockza, con za al final, con e. Pero decíamos que el audio que está en la página de Alemán Sencillo no lo pronuncia con Eshba, sino que lo viene pronunciando un poquito más como con una especie de E.
Bien, y eso podría a veces llevarnos un poquito de confusión. Y es debido a la singularidad del Dutch estandarizado. Y les explicaba que a diferencia de otros idiomas, cuando hablamos de un Dutch estándar, nos referimos al alemán más puro, por así decirlo, que se habla principalmente en la capital, en Berlín. Por eso casi siempre nos van a marcar aquí el nombre de Berlín cuando encontramos esta pronunciación con la Eshba. Y decíamos, bueno, aquí es donde cambia mucho y es donde se diferencia el alemán sureño o el alemán austriaco, ya que veíamos que la pronunciación es muy, muy diferente. Entonces, ya esto nos da una luz respecto de que en el idioma Dutch hay muchas variaciones en cuanto a pronunciación. Entonces, les decía, nosotros tratamos en las clases de apuntar a un Dutch estándar, pero si vamos profundizando, vamos a encontrar que hay otras variantes. Y esas otras variantes son las que a veces nos pueden confundir al escuchar a alguien pronunciar diferente. Y en esto quiero aclararles que es algo normal, algo común, no solo en el idioma Dutch. En muchos otros idiomas tienen estas variantes dependiendo de la región, aún en el mismo país. Ahora, lo que sucede es precisamente eso. Estamos hablando de la misma Deutschland, pero siempre debemos hacer eh, ese conjunto trino, ¿verdad? En donde encontramos en sí Alemania, Austria y por el otro lado lo que vendría siendo Suiza. Esos tres países nos forman ese trifinio en donde encontramos variedades de idioma Dutch. Bueno, entonces esa era la primera palabra, digamos, de las que estuvimos viendo, ¿verdad? Y que lleva es Z. Ahora, luego, de hecho, aquí miren, se nos da una idea de la pronunciación. Esto está como exagerado. Es una transcripción al español de cómo pronunciar. Y noten que le ponen la E al final. Aquí nos están diciendo que se pronuncia como Straße, Straße, con SH, que es el sonido que escuchamos acá. Straße, ¿Mm? Straße. Una A larga y una E al final. Ahora, de esa E me quedé a explicarles que esto y esto no son igual. Se parecen, se ven similares, pero son completamente diferentes. Recordando en la tabla o remitiéndonos a la tabla, noten que aquí encontramos estas dos. Esta es la Eshba. Esta es la Eshba. Esta es la E que usted y yo conocemos. Y el que está allí es este. Este es un sonido que se encuentra a la misma altura de una E del español, pero más al centro. Si ustedes se fijan, es prácticamente el mismo símbolo. Y si vamos un poco más allá, se darán cuenta que el fonema base es la E del español, esta, la E cerrada. Pero vean que esa E cerrada influye sobre esta, sobre la ishba, porque se parecen. También un poquito sobre esa, que es una E redonda. Y sobre este sonido, que es un sonido que mezcla la A con la E, pero que no pertenece al alemán. Solo lo estoy usando como una referencia a que todos esos que hemos marcado ahorita ahí son símbolos del IPA que están relacionados a partir de este fonema base. Entonces, este es el que realmente se estaría utilizando en el fonema que vemos acá, que sería una pronunciación, digamos, más neutra. No estándar, sino algo neutro, algo que ni le tira a lo estándar, pero que tampoco es
el alemán sureño. O sea, es como que se quedara en medio de los dos, por dar esa idea. Ese tipo de pronunciaciones son muy comunes que a nosotros como foráneos se nos enseña a pronunciarla así. Así que no se extrañen de que muchas personas que, digamos, su lengua materna es el español y han aprendido a hablar idioma Deutsch, utilicen este recurso de pronunciar la E al final como que Straße, la E. Bien, entonces es una pronunciación, repito, válida, pero no está ni cerca del alemán estandarizado, ni tampoco del alemán austriaco. Es algo que se queda como en medio de esas dos cosas. El problema con eso es que los nativo hablantes rapidito detectan que hemos aprendido Deutsch de afuera, porque muy pocas personas utilizan esa acentuación en Deutschland. Es decir, los dos grandes rasgos son los que hemos mencionado. Pronunciación de alemán puro, de Deutsch Standard, o pronunciación de alemán sureño o de alemán austriaco. Recordando que entre la parte sur de Alemania, Suiza y Austria se da ese otro acento, donde el sonido es muy diferente. Recordando un poquito, esta se parece más a la que está en la página de Alemán Sencillo. Straße, Straße, Esta sería la pronunciación de alemán estándar. Straße, Noten ahí el cambio. Prácticamente la A es la misma, es esa A larga, ¿vea? Pero lo que va cambiando es el final. Vea que esta se dice más con esta, que les digo, no es la E del español, pero suena parecida. Y si vamos al audio austriaco, pues allí es otro rollo completo. Die Straße, ¿Por qué decíamos que era diferente? Porque de acuerdo a las reglas de ortografía del alemán austriaco, cuando usted pronuncia nombres, debe de agregar el artículo. Entonces, este es como el THI del inglés, le explicaba, y aquí cambia porque esta es más, es una A larga, pero es una A, en inglés se le llama open back, es una A hacia atrás, o sea, no es la A que usted y yo conocemos normalmente. Al igual que les expliqué con la E, de la A, que es el sonido base, se desprenden varios. Por ejemplo, se desprende este, que es una mezcla entre la A y la E. De aquí se desprende este otro, que es la A centralizada, la que ya hemos visto que en el idioma Deutsch la vamos a utilizar cuando están las palabras terminadas con la vocal y la R al final. Y luego están estas de acá. El idioma Deutsch utiliza esta, que es una open back, les decía, es una A abierta hacia atrás, se le llama esta. Es una A abierta hacia atrás. A, El sonido A, tiene como cierta gravedad en el tono por la forma en la que la lengua se enconcha, por así decirlo. Vea, para sacar el sonido. Algunos la escuchan como entre una A y una O. De hecho, el símbolo que están viendo acá, si yo les digo, miren, piensen en un círculo, como que fuera la O, vea, pero agréguenle acá una línea recta, así. Ese es el símbolo que está ahí. Vea, el que estamos viendo en esta anotación. Entonces es como el mismo símbolo nos dice, miren, soy algo que parece una O, pero que tengo forma de A al final de cuentas. Good. Bueno, hasta allí era la parte que habíamos mencionado para introducir esta parte de la ESET con esta palabra. Y como es un nombre, vean acá, se derivan algunas cosas que vamos a estudiar más adelante, pero ya podemos ir adelantando. Por lo general, cuando algo termina en E, se le agrega la N para hacer su plural. Si en el inglés se nos ha enseñado a agregar la S, aquí se nos va a enseñar mucho a agregar la N al final para hacer plurales.
Vamos a ver entonces ahora una que realmente esa ya la vimos. Recordarán del tema de cuando estábamos haciendo las presentaciones personales, donde decíamos nuestros nombres. Por ahí aparecía la de Heisen. heißen, Ahí está, Heisen. Entonces, esa en realidad ya la conocíamos. De ahí ya habíamos hablado un poco de lo que era la EZ. Eh, ¿Qué tiene de interesante esta palabra? Que lleva ese sonido de un diptongo EI que suena como AI. Ya, por eso suena high, Heisen. Y luego lo que tenemos al cierre es una Eshba junto a una N. Para ver un poquito de las, digamos, de las heißen, variantes, la vamos a llevar heißen, para irnos nutriendo de esta situación, ¿verdad? Recuerden que utilizar un diccionario como Wiktionary es precisamente para ir aprendiendo a leer notación fonética, que nos servirá para comprender mejor los sonidos, para comprender mejor las variantes y por qué es que algunas personas pronuncian diferente. Y eso se vuelve fundamental para el aprendizaje de lo que es el idioma Deutsch. ¿Eh? Nosotros no lo sentimos porque somos nativos hablantes del español, pero póngase un momentito en los zapatos de alguien que hable inglés, de alguien que hable alemán, que hable cualquier otro idioma que no sea el español. ¿Eh? Y estando en los zapatos de esa persona, imaginemos que queremos aprender español. Entonces comenzamos a ver las variedades del español y se nos dice, mire, está el español, el original, el castellano de la madre patria. De ahí comienzan a escuchar esa entonación y esa forma que tienen los españoles de hablar especial. Y luego escuchan a un latino, algo completamente diferente. Ya no se diga si escuchan a alguien aquí en Latinoamérica que sea un mexicano, por ejemplo. Ya no se diga un mexicano que sea de Ciudad Juárez, uno que sea del DF, hablan muy diferente. Ya no se diga viniéndonos para Centroamérica. Se encuentran con el acento de Guatemala, que es como un cantadito, con Honduras y El Salvador, que nos parecemos mucho en cuanto a los modismos, más que todo, más que el acento, el uso de modismos. Los ticos, que tienen su acento también, su forma de pronunciar. Em, y nos vamos más allá, ¿verdad? Nos vamos a Puerto Rico, donde no se pronuncia la R. Nos vamos a Argentina, donde tienen su entonación muy peculiar, igual que los chilenos, igual que los peruanos. Entonces, para alguien de afuera, darse cuenta de toda esa variedad y decir, bueno, ¿y qué voy a hablar, verdad? O cómo lo voy a pronunciar. Porque podemos hablar de un español estandarizado. De hecho, en las películas podemos ver nosotros los actores de doblaje y hay muchos actores de doblaje que hablan español estándar. De hecho, hay muchos compatriotas nuestros que son salvadoreños y que trabajan en casas de doblaje que usted los escucha hablar y ni por cerca pensaría que son salvadoreños. Porque cuando están hablando usan un acento muy neutro. Ya se acostumbraron al acento que usan en las películas, en donde no comienzan a usar modismos, sino que todo va, digamos, muy, muy neutro. Am, Últimamente se han vuelto populares los doblajes mexicanos. Y los doblajes mexicanos tienen la característica que lo tropicalizan demasiado. Comienzan a usar sus expresiones muy mexicanas, comienzan a usar muchas sus frases propias, que pues es fácil identificar que ha sido doblada en México. Em, en el caso de Argentina ocurre algo curioso, y es que pues el acento argentino como que no es muy, muy bien soportado en el resto de Latinoamérica. No sé si es porque tenemos en contra de los argentinos que se la creen mucho, y se la llevan de que son los europeos de América Latina, o qué será, pero si usted, para muestra un botón,
Eh, Me llama la atención y lo digo pues, porque mis hijas han visto alguna vez eso, pero me llamó la atención el caso específico de esta serie con personas que se llama El Jardín de Clarilú, que forma parte, digamos, del catálogo de Disney. Pero lo curioso es que los capítulos originalmente se grabaron con acento argentino. Ven, pues resulta ser que en medio de tomaron la decisión de doblarlo con un español neutro. Entonces ahí está que usted puede encontrar que ya no son las mismas voces, son otras voces, pero ya no con el tono argentino. ¿Y cuál era su público? Latinoamericanos. ¿Y por qué lo cambiaron? Porque como que el acento argentino no cuajó muy bien en ese programa. Ve, entonces decidieron dárselo a un estudio venezolano y que eso se distribuyese ya después con un doblaje. O sea, imagínense, un doblaje de español con acento argentino a español neutro. A ese es al punto que quiero llegar con toda esta historia, porque cuando vemos toda esta variación en el idioma Deutsch, nos podemos sentir como un poco abrumados. Pero si usted lo compara con el español y los diversos acentos que hay, sobre todo en Latinoamérica, pues entonces uno dice, bueno, estamos más complicados nosotros en términos de los acentos. Bien. Bien, siguiendo el caso, en este encontramos, miren acá, o nuevamente, eso sería lo estándar, miren, con pronunciación como va. Heisen, Heisen. Claro, aquí no está, pero si usted lo quiere, allí bien podríamos hacer como en la anterior y que suene como una E. heißen, Miren, aquí suena como R. heißen, Y le están pronunciando como EN. No están haciendo la Eshba. En cambio, aquí sí vamos a escuchar la Eshba. heißen, heißen, Pero el Deutsche Standard tiene por costumbre que cuando algo termina con EN, le quitan la vocal, le quitan la Eshba y salen pronunciaciones como estas. Estas son pronunciaciones que son como más secas porque no hay sonido de vocal entre medio y solo suena el zn, zn, la S y la N, que es el sonido que está acá. heißen, A veces quizás no lo distinguiríamos mucho, pero sí existe allí la variante entre decir heißen con la vocal y heizen sin la vocal. Esto es lo que hace que el alemán suene como un idioma muy golpeado o que algunos dicen que hablan como que siempre estuvieran enojados. Es por esos recortes que se hacen de algunos sonidos de vocales y que quedan solo los sonidos de las muy consonantes. Pero, yendo más allá, miren, aquí tendríamos las variaciones, se nos dice de alemán austriaco, del sureste de Alemania y de Suiza. Eh, y aquí hay variantes, porque una nos dice que sonaría con una E abierta, como Heisen, como E abierta, Heisen. Otras nos dicen que el cambio sería en el diptongo EI, que sería como Hi, meaning Heisen, 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 Heisen. Serían dos formas de pronunciar diferente ese diptongo. Y al final nos dice, esta línea significa que lo que va después, que sería esto, suena igual que la primera. Heisen, muy diferente al Heisen. Y ya no sería muy diferente al Heisen con la Shba. Heisen, Heisen. Y esto que sería igual que arriba, donde se pierde el sonido de lo que vendría siendo la Ishba. heißen, heißen, Aquí se escucha muy claramente la E abierta heißen, y aquí la Ishba.
Para sonar más a nativo hablante, lo ideal es usar la ishba. Recordemos que ese no es un sonido originario del alemán. El alemán, al igual que otros idiomas, se lo han tomado a lo que es el hebreo y lo han incorporado en sus pronunciaciones. Pero si lo comenzamos a utilizar en vez de sonar como unas es, esto que suene con e, 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 hay una diferencia en la posición de nuestra boca para articularla. Bueno, vamos a ver una más. Esa que está acá, creo que esa no tiene el sonido, no está aquí grabado. Pero vamos a buscarlo acá. Vaya. Nos dicen, es con una U corta. Ese es todo el cambio, es una U corta. Esto seguiría la regla de que una vocal en medio de consonantes es una vocal corta. Esa es una regla que aplica para el idioma Deutsch, para el francés, para el inglés. Em, y podemos escucharlo. Fluss, 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 Aquí no hay más variaciones, o sea, esto sería prácticamente igual, ya sea en alemán estándar, en alemán neutro o en alemán austriaco. Ahí no hay mayor pronunciación o cambio. Pero aquí nos dan la idea de la SS. Bien. Aquí en la SS, miren, denota que la vocal anterior es corta. Bien. Entonces, tendríamos esa situación que aquí lo que tratan de darnos es la idea de que en algunos diptongos, ¿verdad? O antes de los diptongos, vamos a usar la EZ en lugar de la doble S, como en este caso. Miren, aquí estaría el diptongo EI heißen, en esta. Eh, pero vamos a encontrar estas palabras que funcionan con doble S, que sería el mismo sonido de la EZ, pero que la escribiríamos como con doble S. De esta otra sí tenemos acá el sonido. wissen, wissen, Nuevamente, en el caso de esta, le diríamos, bueno, comienza con W, se cambia por V. Ese sería lo primero a tomar en cuenta. Y luego vamos a pronunciar una I corta y una S con lo que es una schwa y una N. Esa sería la pronunciación estándar. Bisen, bisen. Yo puedo decir bisen, bisen, pero suena con la E. Y ahí es donde hay que tener cuidado, porque si ustedes se fijan, la E le da como un acento donde no debe de estar. La ishba, como es un sonido débil, la ishba se nota en su pronunciación en cuanto a que nunca va en una sílaba tónica. Entonces ahí tendríamos bisen y bisen. Nuevamente, se puede omitir el sonido de la ishba porque es de estas palabras que terminan con en y podemos pronunciarlo de esa manera. Este sería el audio de Deutsche Standard, wissen, wissen, que básicamente Wissen, Wissen, este sería más que todo esta idea de no pronunciar la ishba. Y tenemos esta de Bavaria, Wissen, Wissen. que sería más o menos tirándole a esto, a no pronunciar la ishba. Repito, eso ya va en términos de cada forma de ir cambiando los sonidos. Good. Bueno, vamos entonces a practicar con estas cuatro palabras, hoy que ya las hemos visto todas completas. Ya estuvimos viendo la pronunciación, vamos a tratar de recordarlas sin usar el IPA, tal cual está acá. Bien, entonces, al estar listos, les diré su nombre y me leen lo que serían las cuatro palabras que están acá. Recuerden, la primera es Straxa, Straxa, heißen, Fluss,
y wissen. Bueno, Camila sería la primera en participar. Straße, heiße, Fluss, Wiese. Good, muy bien. Yasmín, sería su turno. Straße, heißen, Fluss, Wissen. Good. Margarita. Hola. Good. Straße, Good. heiße, Fluss, Wiese. Good, excelente, muy bien. Marlene. Straße, heißen, Fluss, Wiesen. Bien. Silvia. Straße, heißen, Fluss, Wissen. Good. Y Wendy. Bueno, voy a dejar pendiente ahí a Wendy. Bien, cierro recordando otra situación a nivel de la ortografía. De esas 4 palabras tenemos 2 palabras que son nombres y 2 palabras que son verbos en realidad, que están conjugados. Ya están conjugados ahí para lo que sería usarlos, digamos, en primera persona. En este caso, ¿verdad? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, todo lo que se escribe en mayúscula en idioma Dutch, que no es porque se esté iniciando una oración, sino que ya de por sí así es la escritura. Estas son palabras que pertenecen a la categoría de los nombres. Tanto nombres propios como nombres comunes siempre se escriben con letra mayúscula inicial en idioma Dutch. Entonces ya eso nos da esa idea. Y pueden notar cuando estudiemos más adelante lo de que va a ser el tema de conjugaciones, vean el caso del heißen y el bisen. Son 2 verbos que se están conjugando en primera persona y que por eso terminan con en. Entonces, ahí hay un cruce en lo que acabamos de decir, porque les decía, mire, podemos convertir los nombres en plurales y cuando se convierten en plurales se le agrega la n, pero son nombres y en el caso de los verbos nos va a servir para hacer conjugaciones de acuerdo a la persona gramatical que vayamos a utilizar de los pronombres que estuvimos estudiando anteriormente. Good. Bueno, ya se me termina el tiempo. Nos despedimos. Danke, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Auf Professor. Wiedersehen. Danke, auf Wiedersehen. Auf Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke. Vielen Dank.